Entonces, como les decía, muchachos, a todos bienvenidos nuevamente, agradeciendo la puntualidad que han tenido con el ingreso a esta sesión virtual, también por el compromiso que ustedes tienen con la formación que ustedes decidieron aceptar, decidieron encaminarse por esta formación y también hacer su proceso formativo con todas las competencias que contiene la formación. Estoy actualmente con dos programas, dos fichas, pertenecen a atención integral al cliente, ¿verdad? Juan, por favor. Sí, profe. Sí, señor. Pues, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el programa? Ya este es el último trimestre. Ok, ya es el último trimestre. ¿Y cómo les ha ido en ese proceso de formación? ¿Cómo les ha ido en esa parte de la atención integral al cliente? ¿Qué tal les ha parecido la formación que han recibido? Interesante el proceso de formación que hemos recibido. Ok, y es interesante si lo desglosamos un poquito más, si lo detallamos un poquito más, ¿cómo sería? Por ahí, ¿quién participa? ¿Quién quiere comentar sobre cómo ha sido la experiencia en esta formación de... ¿Es tecnólogo? Técnico. Un técnico, ok. Pues básicamente es como la forma de saber expresarnos, de conocer los clientes, de saber todos los detalles de porvenir de segmentación de clientes. También hemos tenido algunas actividades de desempeño en inglés, matemáticas, y todo ha sido como un aprendizaje como muy nuevo para nosotros en el técnico, porque pues igual es algo novedoso que estamos mirando en cada clase. Ok, bien. ¿Me recuerdas su nombre? Por ahí. Jonathan. Listo, Jonathan, bien. Bueno, atención al cliente es algo que demanda mucho las relaciones comerciales, ¿no? Cliente y también las empresas públicas. No, realmente la atención al cliente es algo muy transversal. ¿Sí? En todo momento, el solo hecho de nosotros tenernos que relacionar con el otro, ¿sí? Con la persona que está enfrente de nosotros, con el que está al lado, el solo hecho de estar en sociedad nos lleva a tener unas herramientas para poder enfrentarnos a esos clientes, enfrentarnos y poder generar vínculos, ¿no? Vínculos con ese cliente. Entonces esta formación, pues, bueno, a mi modo de ver, ¿no? Estoy hablando desde fuera de la atención al cliente, además que, pues yo en los, antes, bueno, en el momento en que me encontraba estudiando en la universidad, pues mi experiencia laboral fue prácticamente toda en atención al cliente, ¿sí? Porque pues desempeñaba cargos de vendedor, tiendas, ¿sí? En negocios, en ferreterías, estaba muy constante el tema de relacionamiento con clientes, ¿ya? Y esto no es fácil, porque ustedes saben que hay que, bueno, la palabra no sé si sea la más correcta, creo que no, pero sí hay que lidiar, aunque no creería que sea la mejor palabra para poder expresar lo que quiero expresar, pero más bien hay que ser muy táctico, sería ya como una palabra mejor, hay que ser muy táctico para poder abordar ese cliente. Y sobre todo si son empresas públicas, muchachos, aunque no debería haber diferencia, pero el hecho de ser un funcionario público, hablo pues de las personas que se desempeñan cargos en las entidades públicas, entidades territoriales, días, gobernaciones o
o hasta las mismas entidades de salud, ¿sí? De todos estos servicios públicos, las empresas de energía, todas estas personas deberían tener una buena atención al cliente, y más que todo los servidores públicos, porque el hecho de ser servidor público hace que haya una buena atención al cliente, pero pareciera que no, ¿no? O sea, nosotros a la hora de enfrentarnos a los diferentes clientes vemos que, a las diferentes personas que atienden o que nos atienden a nosotros en las entidades, bien sea públicas o privadas, pues recibimos no muy buena atención, ¿ya? Estas personas pues muchas veces están con sus compromisos, están con otras, están concentrados en otras cosas y menos en la persona que tienen al frente, que requiere de su ayuda, requiere de su atención. Es ahí donde se hace necesario pues el tema de atención al cliente. Ya pienso yo, ¿no? Estoy hablándoles de mi forma de ver las cosas. Y pensaría que este técnico nos ayuda a adquirir esas herramientas para poder ser unos muy buenos competentes en el campo de la atención al cliente, ¿sí? Entonces, sí, muchachos, dentro de este ámbito de la atención al cliente, pues sabemos que tenemos que enfrentarnos a las diferentes empresas, instituciones, organizaciones públicas, privadas, mixtas, ¿sí? Y en esas organizaciones, por ser de orden laboral, pues también hay una exigencia de un conocimiento de nuestros derechos como trabajadores, ¿ya? Y ahí pues ya metiéndome un poco más como en el tema de la competencia que vamos a iniciar el día de hoy, el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, una competencia que pues se orienta en todos los programas de formación del SENA, programas de formación titulada, ¿sí? Para aclarar un poco ese punto. Y la formación titulada pues tiene que ver con los programas técnicos y tecnólogos, ¿sí? Estos programas es que se orienta a la competencia de ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Es una competencia que hace parte del componente integral de la formación profesional integral que da el SENA, metodología como tal. Y esto hace que estas competencias se enfoquen en el componente humano, ¿sí? En el componente social, ¿ya? En estas relaciones sociales que estamos inmersos al ser un individuo en una sociedad, ¿sí? Y bueno, muchachos, un poco pues eso como para introducción a lo que es la competencia que vamos a iniciar el día de hoy. Para todos ustedes, pues ya les comentaba, mi nombre es Luis Terán. Para hacer una presentación, espero pues, ser un poco breve. Filósofo de profesión, ¿sí? También egresado SENA. Soy tecnólogo en formulación de proyectos, con especialización también en la parte de fortalecimiento de unidades productivas, un poco ligado al tema de la formulación de proyectos. Mi oficio como tal, mi experiencia laboral, ha hecho que esa parte de atención al cliente sea un poco más amigable, ¿no? De hecho, pues yo me atrevería a decir que ustedes no son clientes para nosotros, o por lo menos para mí, ¿sí? Sino que son unas personas que buscan un conocimiento, y al yo tener, digamos, fundamentos en esos conocimientos, pues para mí es importante transmitir, más que atender al cliente, transmitir esa información, ¿sí? Y generar conocimiento, ¿por qué no? Porque no solamente yo me voy a dedicar aquí a hablarles, sino que ustedes también en algún momento pueden aportar desde su rol como ciudadano, ¿sí? Desde su rol como trabajador, porque pues han de haber trabajadores aquí en esta sesión, ¿sí? En estos grupos. Ya se han de haber enfrentado al campo laboral y han de tener historias interesantes que contar, o al menos citar
donde esos derechos fundamentales han sido de gran importancia. Los derechos fundamentales en el trabajo han sido de gran importancia porque muchas veces se cumplen, pero más veces son las que no se cumplen, ¿sí? Es donde se vulneran estos derechos. Y en la mayoría de los casos, esta vulneración responde a que las personas que nos debemos interesar en estos derechos, pues primero, no le prestamos el interés que se merece y segundo, nos da pereza pues conocer sobre estos derechos, ¿sí? No le prestamos el interés que se merece y por tanto desconocemos esos derechos. Entonces esto lo aprovechan las entidades, de esto se aprovechan, de ese desconocimiento que tenemos nosotros, muchas veces se aprovechan las empresas, los empresarios, los empleadores, para entrar al tema de la vulneración de estos derechos, ¿sí? Entonces es ahí donde también se hace importante esta competencia para que ustedes, muchachos, puedan conocer un poco y podamos aquí conocer un poco acerca de esas historias donde han habido situaciones problemáticas de vulneración de derechos, ¿sí? Y también conocer derechos fundamentales del trabajador, tocar un poco también los derechos humanos, porque estos derechos fundamentales en el trabajo se sustentan de alguna manera en los derechos humanos fundamentales, y también convertirnos o promover más bien, promover esa parte de la ciudadanía, ¿no? Ser ciudadanos, es decir, ser partícipes de todos estos procesos de decisiones importantes en el ámbito laboral, como por ejemplo la parte de la reforma laboral, que yo creo que ustedes en las noticias que ven se han dado cuenta de que hay una reforma laboral que todavía está a esperas de ser aprobada, pero que no se ha podido por algunos intereses particulares de quienes participan en esa aprobación o no de la reforma laboral. De eso también estamos llamados un poco nosotros aquí como personas que vamos a aprender de este tema de los derechos fundamentales en el trabajo, llamados pues a la acción, ¿no? A participar de este mecanismo que nos ha dado nos ha dado pues la oportunidad el presidente de la República, pues él fue el que lo propuso, ¿sí? De ser partícipes en la toma de la decisión de aprobar o no aprobar esta reforma laboral, ¿sí? Con este mecanismo que pues lo hemos escuchado muy frecuentemente estos días, de lo que es la consulta popular, muchachos, ¿ya? Si bien esta reforma laboral desde el inicio ha tenido tropiezos para ser aprobada, pues ya el presidente tomó la determinación de que ya no va a ser una decisión que se tome en el Congreso o de que se tome en un grupo muy cerrado, pues, de personas, sino que esa decisión se le dé al pueblo, a los que realmente son beneficiarios de esta reforma, ¿sí? De esta reforma laboral. Y esta reforma laboral, créame muchachos, que va en la vía hacia la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Sí? O sea, es algo que nos beneficia y es algo que también lo traigo aquí a la presentación de la competencia porque debemos participar, muchachos, debemos participar en esa consulta popular que también está en su proceso pues, de aprobación, ¿ya? Y sobre todo debemos conocer cuáles son los planteamientos de esa reforma laboral. Espero pues que también haya el espacio de poder conocer un poco acerca de esta reforma laboral aquí en las sesiones de formación, muchachos. ¿Listo? Es importante conocerlo. Ya sacaremos el espacio para eso. Entonces sí, muchachos, eso les comento un poco con la introducción de la competencia. Como ya les comentaba, pues
instructor del CAI, del Centro de Teleinformática y del Centro de Electricidad y Automatización Industrial. Ya estaba metiendo el otro centro del que hice parte hasta el año anterior. Para comentarles un poco sobre mi presentación, ya este es mi 6º año con el SENA. Afortunadamente, pues, orientando competencias que hacen parte de mi enfoque, que es humanístico, ¿sí? Por ser filósofo. También esa parte de pues realmente en la experiencia laboral se me ha dado principalmente en la docencia, ¿sí? Y ya estos últimos 6 años ha sido con el SENA, afortunadamente. Es una entidad que pues hace una gran labor, ¿ya? Una entidad que hace una gran labor con la sociedad. Lo que yo acostumbro a decirle a los aprendices con los que interactúo en las diferentes competencias o en la competencia que yo oriento es que entrar al SENA, muchachos, es la única forma de nosotros como ciudadanos ver que los impuestos que nosotros pagamos están siendo aprovechados, ¿sí? Porque esta es una entidad pública, ¿ya? Esta es una entidad pública que se financia a través de recursos de la nación, y esos recursos de la nación son provenientes de los impuestos que nosotros pagamos. Es el erario público, ¿sí? Entonces, ingresar al SENA es la forma más visible de nosotros ver nuestros impuestos bien direccionados a lo que debe ser, ¿sí? A financiar actividades, en este caso a financiar procesos de formación para personas, para el público en general, ¿no? Porque el SENA es a nivel nacional, está presente en los 32 departamentos que tiene Colombia, ¿sí? Y pues, como les decía, pues la persona que entra al SENA dice, sí, aquí se están viendo los impuestos que yo pago, por ejemplo, comprándome un celular, comprándome una camisa, comprándome un pantalón, comprándole los implementos escolares a mis hijos, etcétera. Sí, todo eso tiene unos impuestos y esos impuestos van hacia la promoción no la promoción, sino más bien hacia la sostenibilidad de estas instituciones públicas, como lo es el SENA, una de ellas, ¿no? Que es el SENA. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis aprendices cada vez que tengo la oportunidad de interactuar con ellos. Aprovechen este SENA, aprovechen la formación que se da aquí, sean partícipes de los impuestos que ustedes pagan, ¿sí? A diario, porque eso se paga a diario con lo que compramos en la tienda, una banana, un chicle, una menta, ¿sí? Todo eso algo tenemos que comprar nosotros diariamente, con eso estamos pagando impuestos y esos impuestos están direccionándose hacia el proceso de formación, no solamente de ustedes ahora que decidieron hacerlo, sino también de las personas que aún están esperando una oportunidad para ingresar aquí al SENA. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado, muchachos, 6º año, como les decía, con el SENA, contento pues de continuar en esta entidad. Próximo también a participar en la convocatoria que hay actualmente pública para ser funcionario público del SENA, para ser empleado público, ¿sí? Trabajar directamente con el SENA. Actualmente soy contratista. Les menciono esta parte de las modalidades de contratación porque es algo que también vamos a ver aquí en esta competencia, la forma en que podemos acceder al mercado laboral de distintas maneras, de distintas formas de contratación. Una de esas es la contratación por prestación de servicios, por la cual yo soy contratado aquí en esta entidad. Pero también existen contrataciones directas, ¿sí? Contrataciones que son directas con la empresa. Y otras formas de contratación que también las conoceremos más adelante, ¿sí? Todas ellas pues tienen sus lineamientos, sus términos laborales, y es ahí donde nosotros como trabajadores también debemos conocer sobre esas distintas formas en que una empresa, sea pública o privada, nos puede contratar
y también interesarnos por esos derechos que nosotros somos, digamos que somos beneficiados por esos derechos de manera constitucional y también avalados por algunos convenios internacionales que tiene el mismo SENA y también estos derechos fundamentales en el trabajo también tienen validez a nivel internacional y eso también lo vamos a conocer aquí en la competencia. ¿Listo, muchachos? Para darles una abrebocas pues, de la presentación de la competencia. Con el permiso de ustedes, pues voy a compartir pantalla para presentarles el programa de formación. ¿Listo? A ver, permítanme un momento. Bien, muchachos. Entonces aquí prácticamente lo que están viendo ustedes es el programa de formación como tal. La competencia, la denominación del programa es ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Es una competencia que hace parte del sector transversal de los programas de formación del SENA, formación titulada, ¿no? Como decía. Su duración máxima es de 48 horas y esta es un poco la justificación de la competencia. ¿Listo? Me voy a concentrar en las últimas 3 líneas de esta justificación. No sin antes decirle que esta competencia se empezó a implementar en los programas de formación del SENA gracias a un acuerdo que hubo entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional. Digamos que entre estos dos actores principales hubo un interés porque se diera a conocer un módulo en los programas del SENA que hiciera parte, perdón, que donde el aprendiz tuviera la posibilidad de conocer sus derechos como trabajadores, ¿sí? Los derechos fundamentales en el trabajo. También conocer algo sobre la política pública del trabajo decente, saber que hay un trabajo decente y que ese trabajo decente es defendido y es avalado y es soportado de alguna manera por la Constitución Política de Colombia, ¿sí? La Constitución de 1991. Vamos a conocer algunos artículos de esta Constitución donde nos dice que el derecho al trabajo debe ser, que tenemos más bien un derecho al trabajo y que ese trabajo debe ser digno, debe ser en condiciones dignas, ¿sí? Por eso se habla de una política de trabajo decente. Y la construcción de una ciudadanía activa, muchachos, eso ya viene siendo parte de lo último que les quería especificar aquí, en estas últimas 3 líneas, donde nos dice la intencionalidad específica de este módulo es que en el marco de los derechos fundamentales en el trabajo, la persona ejerza la ciudadanía laboral valorando sus principios fundamentales y apropiando las herramientas que le permitan protegerla y defenderla. Entonces, en pocas palabras, muchachos, lo que pretende esta competencia es que apropiemos esos derechos, ¿sí? Apropiemos esos derechos fundamentales. Primero conocerlos, luego apropiarlos y también al momento de ya conocerlos, también conocer esos mecanismos de participación ciudadana con los cuales nosotros podamos de alguna manera defender, hacer cumplir estos derechos. ¿Listo? Y esa es la llamada ciudadanía laboral, ¿sí? La ciudadanía laboral, muchachos, no es más que decir que todos como ciudadanos podemos participar en las decisiones importantes que se toman en materia política en el país, ¿sí? Y en este caso, hablando de la ciudadanía laboral, pues ser partícipes de esos espacios que se abren para que nosotros podamos participar de esa decisión como lo es en este caso, ya como lo explicaba al principio, o les presentaba al principio, la reforma laboral, ¿sí? Que es algo que nos beneficia a todos los que somos trabajadores.
La ciudadanía laboral es eso. La ciudadanía laboral es conocer nuestros derechos, pero también conocer los mecanismos para poderlos defender, conocer las herramientas que permitan protegerla y defenderla. Esa es la ciudadanía laboral. Y uno de esos mecanismos de participación ciudadana, muchachos, es la consulta popular. Dentro de otros mecanismos de participación ciudadana que los vamos a ir conociendo poco a poco en esta competencia. ¿Listo? Eso es básicamente la intención de este módulo del ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Y se llama ejercicio es por eso, muchachos, porque esta parte de los derechos fundamentales es algo que debe ser constante, ¿sí? Es algo que debe estar allí presente en el momento en que nosotros nos convertimos ciudadanos laborales, es decir, desde el momento en que nosotros adquirimos un trabajo, un empleo, ¿sí? Desde ese mismo momento ya empieza una ciudadanía laboral y exige que nosotros conozcamos esos derechos para que en algún momento en que digamos que empecemos a sentir de que esos derechos estén siendo vulnerados, pues podamos también denunciar, ¿sí? Podamos denunciar a través de estos mecanismos que nos presenta el mismo Estado, ¿ya? Estos mecanismos de participación ciudadana que nos van a permitir a nosotros denunciar esa vulneración de estos derechos. ¿Listo? Bueno, para pasar a los resultados de aprendizaje, son 4 resultados de aprendizaje que contiene la competencia. Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Y participar en acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. ¿Listo? Eso para que tengamos presente que esta competencia contiene estos 4 resultados de aprendizaje. ¿Listo, muchachos? Bueno, con base en eso, en esa presentación de la competencia, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Quieran hacer? ¿Hay algún comentario que también quieran hacer de pronto? Les cedo la palabra si es así. No, señor. ¿Cómo va hasta ahora la presentación? ¿Ha sido clara la información, muchachos? Sí, señor. Por mi parte ha Claro. sido muy claro, profesor. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de... bueno, antes de eso quisiera explicarlos un poco. Voy a compartir esta pregunta que está aquí. La voy a lanzar. ¿Listo? Esta que ustedes están viendo en pantalla, muchachos. ¿Por qué creen que se vulneran los derechos laborales? Abro el micrófono para todos. El que quiera participar de manera voluntaria. ¿Por qué creen que se vulneran los derechos laborales, muchachos? Profe, yo creo que porque hay veces por desconocimiento, ¿no? Ok, muy bien. Sí, señora. Profesor, ¿Qué yo, más? o sea, de vista, yo creería que, digamos, como un ejemplo, un empleador nos vulnera a nosotros porque ellos piensan que nosotros, a veces, bueno, puede suceder que no conocemos nuestros derechos como empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Que vulneran nuestros derechos. Hay veces abusan de que porque ellos tienen un rango más alto o son el jefe de nosotros, entonces nos tratan mal o nos dicen cosas feas, ¿sí? O sea, de mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra opinión, muchachos? ¿Por qué creen que se vulneran los derechos laborales?
¿Alguien más? Por A veces por superioridad, falta de influencia. Perdón, ¿podría repetir, por favor? A por veces por la superioridad, falta de experiencia de las personas. Bueno, ahí se escuchaba un poco con interferencia. ¿De pronto tienes algún problema, un problema con la señal, con el micrófono? Es que no se te escuchó bien. ¿No? Bueno, Profe, por la falta por la vulneran falta, los derechos. por la falta de conocimiento, ¿nos dices? Sí, profe, por la falta de experiencia, a veces el empleador a veces se aprovecha de pronto en esa parte, sí, de que pronto no tenemos conocimiento al entrar a una empresa, entonces como vamos un poco sin experiencia, entonces a veces el empleador lo que hace es se aprovechan de esa falta de conocimiento y como vamos apenas a arrancar, de pronto en ese sentido también se aprovechan pues del trabajador. Eso, ahora sí ya te escuchamos bien. Muchas gracias por ese comentario y los anteriores también han sido muy pertinentes, muchachos. Pues sí, vean, muchachos, básicamente hay algo importante que quiero comentarles aquí con respecto a lo que ustedes han dicho, y es que cuando nosotros firmamos un contrato, cuando nosotros vamos a firmar un contrato, básicamente le estamos dando le estamos dando un poder, ¿sí? A esa persona natural o a esa persona jurídica, a esa empresa o a ese empleador, ¿ya? Le estamos dando un poder para que él nos supervise, ¿sí? Para que él también esté al tanto de lo que nosotros estamos haciendo o no, para que también seamos subalternos, ¿sí? De alguna manera, para que nosotros eh, cumplamos órdenes, ¿sí? Miren lo grave de esto, ¿no, muchachos? Mírenlo. Ahora, con esto no quiero decirles que no vayan a firmar un contrato. Sería improcedente decirles eso, ¿sí? Pero lo que sí quiero que nos concienticemos todos es de que al momento de firmar un contrato le estamos dando un poder a esa persona, ¿sí? Bien sea persona o empresa. Por eso les digo persona natural o persona jurídica, ¿sí? Le estamos dando un poder y muchas veces al darles ese permiso, pues, con nuestra firma de que esta persona ejerza su poder o de que esta empresa ejerza su poder, es allí donde hay un abuso por parte de estas personas que nos dan ese empleo, hay un abuso de poder. Y ahí es donde inicia la vulneración de los derechos también, ¿sí? Y empieza pues también todo el cuento de lo que ustedes han dicho, del cuento no, las razones más bien por las cuales ustedes han dicho que se vulneran los derechos. Que uno pues es el desconocimiento prácticamente, el desconocimiento de los mismos derechos. Infortunadamente nosotros como ciudadanos no nos interesamos por saber cuáles son nuestros derechos, ni siquiera los derechos humanos, muchachos, ahora para concentrarnos en unos derechos laborales. Es triste, ¿no? Es triste esa parte porque por ese motivo es por el cual principalmente los derechos se vulneran, ¿sí? Por la parte de desconocimiento, por la falta de interés también, ¿sí? Pero principalmente quiero que entendamos aquí de que el tema de nosotros firmar un contrato es algo muy importante por la razón que les estaba presentando, ¿no? Porque le estamos dando un poder, bien sea a esa persona natural o a esa persona jurídica, ya a esa empresa o a ese empleador. Y si nosotros conocemos muy bien estos derechos laborales, pues podemos mitigar un poco ese abuso de poder de que puede llegar a pasar en las diferentes empresas donde nosotros encontramos estas oportunidades laborales, ¿sí? Entonces, es ahí donde se hace bien importante conocer sobre este tema de los derechos fundamentales en el trabajo.
¿sí? Por esa parte de que estamos dándole el poder con la firma, con el solo hecho de que usted firme ese contrato, ya le está dando el poder a esa persona de poder ser su supervisor, de poder asignarle tareas, ¿sí? De también de que nosotros seamos subalternos, ¿sí? De que tengamos jefes, ¿sí? En las empresas. Eso no es malo. O sea, quiero que entiendan una cosa y es que eso no es malo. Lo malo es que nosotros, por desconocimiento de nuestros derechos, lleguemos a permitir de que abusen, de que haya un abuso de poder, ¿sí? De ese poder que les estamos dando a estos empleadores, de que haya un abuso de poder. Si nosotros tenemos conocimiento de estos derechos, créanme que ese abuso no se va a dar. De hecho, eh, los empleadores también conocen un poco estos derechos, ¿sí? Los conocen. A veces los conocen más que nosotros, que somos los más implicados en este tema laboral, los más interesados en conseguir un trabajo, o en tener un trabajo, o en ser empresarios, ¿sí? Ellos ya tienen sus oficinas jurídicas, ¿sí? Su personal jurídico, ¿ya? Y ellos perfectamente conocen la ley, conocen el decreto, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros también tenemos que ir con herramientas, muchachos. Desde acá, desde el SENA, por eso el SENA, la formación de esta competencia de derechos fundamentales se hace importante porque nosotros nos estamos preparando para ingresar al campo laboral, ¿sí? Y es importante que nosotros conozcamos esos derechos para mitigar de alguna manera, ¿sí? Ese abuso de poder que puede suceder, ¿no? Puede suceder en el ámbito laboral. Y por esa razón es que se empiezan a presentar las situaciones donde se vulneran los derechos laborales que ustedes ya lo han dicho de manera correcta. ¿Sí? Las intervenciones que ustedes hicieron fueron importantes porque dijeron las razones principales por las cuales se vulneran los derechos, pero lo que quiero agregar ahí es eso, de que al darle ese poder a los empleadores, también podemos darle esa autorización de que se vulneren de alguna manera los derechos. Pero eso se puede mitigar al nosotros conocer los mismos. ¿Listo, muchachos? Importante conocer eso, importante pues también que no hayan confusiones en el tema. No es el hecho, muchachos, de que ustedes no vayan de aquí en adelante a firmar un contrato o le tengan miedo a firmar un contrato, no es el hecho, ¿sí? Sino que también es importante de que ustedes lean esos términos laborales que están allí en ese contrato laboral. Muchas veces uno por el afán de conseguir el empleo, uno va firmando todo, ¿no? Uno va diciendo, ¿dónde firmo? ¿Sí? Pero esa no es la idea es que ustedes también ejerzan esa ciudadanía laboral de la que nos hablaba esa presentación de la competencia, ese programa de formación. Y esa ciudadanía laboral se ejerce cuando nosotros nos documentamos, cuando nosotros nos interesamos por ese empleo, por esa empresa y por esos términos laborales que aparecen en ese contrato que vamos a firmar. ¿Listo? Y de esa manera también vamos mitigando un poco esa vulneración de los derechos laborales. ¿Listo? Bueno, esa pregunta la quería lanzar para también que participaran un poco en este espacio virtual. Y ahora sí, nos vamos a la presentación de la evidencia, muchachos, que tenemos que desarrollar. Permítanme en un momento, yo les comparto aquí la... Ya casi estamos terminando, muchachos. Entonces voy a explicarles de manera breve la evidencia que vamos a presentar. Prácticamente es un taller. El día de mañana yo les publico el nombre correcto de la evidencia. Ustedes aquí lo van a ver como evidencia GA42102, bueno, lo que ustedes ven allí.
pero de pronto, como no se ha publicado todavía, pueden haber cambios. Lo que sí quiero es explicarles un poco lo que vamos a hacer con esta evidencia. ¿Listo, muchachos? Ustedes se van a encontrar con un taller. Aquí nos dice, se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias. De pronto hay personas que ya han trabajado, ¿sí? Es importante conocer esa opinión de estas personas. Experiencias familiares también, consultar a los familiares que también han trabajado y de la comunidad en general. ¿Listo? Para la siguiente evidencia, resuelva las siguientes preguntas. En primer lugar, contestar cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región. Entonces, empecemos a pensar en cuáles actividades o en cuáles fuentes de empleo son importantes de acuerdo a la región o municipio en donde nos ubicamos, ¿sí? Cuáles son las fuentes de empleo más frecuentes, más importantes, más representativas de este municipio, de esta región, y vamos a listarlas allí para responder esta pregunta. La segunda pregunta sería, describa, en términos generales, más bien, describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Vamos a empezar a pensar si ese trabajo que nosotros encontramos se da de manera formal, se da de manera informal, si es de fácil acceso o por el contrario si es de difícil acceso, si son trabajos decentes, trabajos dignos o por el contrario no, si por el contrario es más la informalidad que la formalidad en los trabajos. Todos esos comentarios a nivel de trabajo como tal es lo que vamos a colocar en esta segunda pregunta en la parte de describa cómo es el trabajo en su región o municipio. ¿Listo? Por acá hay otra pregunta donde dice, consulte información sobre los fundamentos de economía y elabore una línea de tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Entonces, en el material de apoyo disponible en la plataforma, ustedes van a encontrar un documento el cual les va a dar la información sobre este tema de fundamentos de economía y con eso ustedes van a poder hacer la línea de tiempo. ¿Listo? Aquí hay un documento también está aquí presente un link, el cual pueden ustedes acceder para poder consultar el material de apoyo. ¿Listo? Esta siguiente pregunta, donde dice, en el encuentro online con su instructor, escuche atentamente la presentación sobre las dimensiones del trabajo. Esa va a corresponder de mi parte y eso lo vamos a tratar en la siguiente sesión de formación. ¿Listo, muchachos? Para que tengamos en cuenta, esta es a cargo mío. A cargo mío. ¿Listo? Sí, señor. Siguiente pregunta, realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo. Ustedes lo van a encontrar en el material de apoyo disponible en la plataforma. Y construya un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. ¿Listo? Entonces, estos conceptos van a estar presentes aquí en este documento y con base en eso ustedes van a hacer ese mapa conceptual. ¿Listo? Los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia, pues básicamente el producto a entregar es un informe con las respuestas de las preguntas que aparecen en el taller. Y la estructura es la siguiente: va a tener el título, va a tener una introducción, va a tener la solución a las preguntas, la parte del mapa conceptual, que es en la pregunta de aquí, en la última pregunta, donde exigen el mapa conceptual. La línea de tiempo que viene por acá en esta pregunta donde dice consulte la información sobre los fundamentos de economía, es ahí donde ustedes van a presentar esta línea de tiempo. Las conclusiones, ya de esa manera personal de cómo ustedes ven el tema, cómo lo analizan y las reflexiones finales del mismo. Y la bibliografía, muchachos. ¿Listo? Los documentos que ustedes consulten los van a organizar en la bibliografía al final del informe. El formato pues puede ser en Word o PDF y la extensión del informe va a ser mínimo 3 páginas, muchachos. ¿Listo? Entonces, como les decía hace un momento, el día de mañana ya les publico formalmente la evidencia. De pronto ustedes no la van a encontrar de esta manera como aparece allí,
y con la publicación que haga el día de mañana probablemente haya algunos cambios, entonces para que por favor estén atentos el día de mañana a la publicación de la evidencia y para que presentemos esta evidencia con plazo hasta el día, muchachos, 20 de mayo, ¿listo? Para el 20 de mayo esta evidencia ya debe estar subida en la plataforma Sajún. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto sería la forma en cómo vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor, todo claro. Listo. En todo caso, muchachos, yo les voy a dejar por aquí en el chat de aquí de la reunión, les voy a dejar mi correo electrónico, ¿listo? Para que si en algún momento existe alguna duda que quieran resolver con respecto a la actividad, escriban y de manera pronta, pues, poder resolverla, ¿listo? Entonces ahí, LF Terán, ahí les comparto. Bueno, aquí dice, sería bueno si lo tuviera la cámara prendida, es que tengo mala conexión. Qué pena. Por eso, bueno, también asumí eso y la apagué en el tiempo en que empecé a proyectar. Pero bien, gracias por la observación. ¿Listo? Aquí en el chat les compartí, muchachos, el correo para que lo tengan presente, para que me hagan el favor y lo tengan presente. Y, como les decía, en algún momento, si ustedes tienen alguna duda o inquietud por resolver, me puedan escribir y podamos resolver esa inquietud. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy, muchachos, agradeciéndoles nuevamente por la puntualidad, agradeciéndoles por la asistencia, el compromiso y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Estén pendientes el día de mañana la publicación de la evidencia, ¿vale? Gracias. Gracias. No sé si no escuché, ¿me puedes repetir la fecha de entrega, por favor? Para el 20 de mayo, ¿listo? Ok, muchísimas gracias, pues. A ustedes, que pasen una feliz noche, muchachos. Gracias, profe, igual, feliz noche.